exaltaré. Gloria y honor, honra y poder, por siempre será. Con mis manos alzadas, con toda mi alma y todas mis fuerzas, te exaltaré. Gloria. Seguimos en el programa Verdad y Vida de la Iglesia Cristiana Verdad y Vida, quien te habla el pastor Osvaldo Bringas. Entrando en la parte de los invitados especiales que estamos teniendo todos los fines de semana, todos los martes y los jueves, mejor dicho. Quiero contarte que el martes también tendremos un invitado o invitada especial. Ahí vamos a ir viendo. Por ahora tenemos todos valientes que vienen a contarnos parte de su vida. Y como siempre yo digo, ¿no? Como decía los otros días, nosotros muchas veces predicamos los que ya llevamos años predicando, llevando el mensaje de la palabra de Dios, pero también es muy importante cuando alguien viene y te cuenta lo que está pasando, lo que está viviendo o lo que Dios hizo en su vida. Eso es importante porque nos ayuda a entender que realmente hay un Dios que hace milagros y que puede obrar en cualquier circunstancia. Así que estamos en esta noche con otro invitado especial. Yo lo conozco también, pero tu nombre para la gente que nos está escuchando, ¿cómo es? Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicolás. Bueno, Nicolás, un gusto poder estar con vos por la radio. Bueno, seguramente que tu esposa te estará escuchando por allí en casa, así que también le mandamos un saludo. Bueno, Nicolás, el motivo por lo cual invitamos a todos los distintos amigos que nos han visitado, los hermanos en la fe, ya le llamamos nosotros. Vino la vez pasada Martín, estuvo Guido, Omar, Gabriel, distintos hermanos que estuvieron contando parte de su vida. Todas las entrevistas que estamos realizando se inician con la misma pregunta y a partir de ahí lo que Dios nos vaya guiando, porque acá no hay libreto, no tenemos preguntas, no decimos vamos a hablar de esto, del otro, así que lo que salga en las entrevistas es lo que Dios quiere hablarte a vos también que estás escuchando la 106.1. Pero contanos un poco, ¿cómo era tu vida en ese momento que estabas lejos de Dios? Bueno, un momento que estuviste lejos de la palabra de Dios, de los caminos de Dios. ¿Cómo era tu vida y qué es lo que sentías? Bueno, yo comencé los caminos de Dios, estoy hace 5 años en el camino de Dios y bueno, mi vida antes de conocer a Dios era bastante difícil, bastante triste, tenía una situación familiar bastante complicada, tenía mi familia, mis padres mi madre era muy católica, yo vengo de un pueblo muy chico, allá en la provincia de Río Negro. Mira vos. Y bueno, mi familia siempre tuvo un problema, en realidad que viene de mi padre, que él siempre fue una persona alcohólica que toda su vida tomó y también tuvo una vida sufrida, que es por eso también que él era así. Mira y vos. Bueno, mi madre era muy católica, ella era la encargada de la capilla, como se dice, del pueblo y siempre tenía su fe a su manera, digamos, que en realidad, bueno, nunca tuvo respuesta alguna, porque, bueno, después con los años yo comprendí de que no era la forma de buscar a Dios. Pero, bueno, nuestra situación era triste, siempre había peleas. Desde chico yo viví eso y tuve una niñez bastante difícil. ¿Qué siente un niño? Un niño que ve que su papá toma, que hay problemas, o sea, obviamente me está diciendo que la tristeza, la angustia, pero digamos, ¿qué es lo que uno a veces, qué es lo que a vos más te causó dolor dentro de toda esa situación? ¿Qué es lo que te genera más tristeza en tu corazón, en todo el contexto que vivías? Y a mí me generaba tristeza el no tener la solución, el no saber cómo poder ayudar de alguna manera por ahí. Qué tremendo lo que me estás diciendo. Y a ver, la gente que nos escucha, vos sentías el no tener la solución. ¿Sabes por qué? Porque dijiste eso y mirá lo que es la palabra de alguien que cuenta su vida. Me hiciste viajar casi 34 años atrás en mi vida, ¿no? Mi papá también fue alcohólico y yo recuerdo que yo quería ayudar a mi papá
cuento esto cortito y después seguimos como... Yo quería ayudar a mi papá para que mi papá dejase de tomar y me acuerdo que él me mandaba a comprar vino cuando llevaba a los amigos a la casa y a mí me daba bronca que se pongan a tomar en mi casa, yo era chico, ¿no? Y yo recuerdo que inocentemente yo quería ayudar, ¿cómo le ayudo a mi papá? ¿Cómo le ayudo? Entonces yo agarraba y él cuando ya empezaba a tomar me decía, bueno, saca otro vino de la heladera o andá a comprar. Yo me acuerdo que le tiraba la mitad del vino y le ponía agua. Y cuando lo probaba, Sí, ¿qué le metiste vos? Creo que una vez hizo algo parecido. Mirá vos. Pero el tema es no tener la solución, ¿no? Eso es lo que más te golpeaba a vos también, ¿no? Sí, eso es lo que me causaba a mí impotencia y tristeza también a la vez, porque como era chico igual no sabía de qué manera actuar. Mirá no vos. sabía de qué manera actuar. Así que eso generaba... Eso genera mucho. Y fuiste creciendo, bueno, con conflictos, con todos los problemas que tenía. ¿Esos problemas repercutían también en tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tenés? Nosotros somos 5 hermanos. Cinco Yo hermanos. soy el ¿Todos menor. varones? No, el menor de los varones soy yo y tengo una hermana más chica. Ah, mira. Sí, tengo una ¿Y en hermana tus chica. hermanos también se repercutía esa situación o eran más, menos? ¿Cómo era la situación? No, sí, en mis hermanos también. Quizás mis hermanos mayores habrán sufrido otras cosas y quizás yo no sufrí, pero seguramente tendrían el mismo sufrimiento Que vos, que sí. yo. Sí. Y yo me quedo pensando mucho en esa edad que uno de repente se sentía que no tenía la solución. ¿Así fue creciendo tu vida? ¿Así pudiste estudiar? ¿Alguna vez tuviste una caída en el alcohol? Vos no fuiste por ese camino, ¿no? No, nunca, nunca fui alcohólico. Sí tenía como en la edad de los jóvenes que siempre tenían mis amigos y que también tenía mis momentos así de quizás en donde me emborrachaba, me embriagaba, pero eran momentos, digamos, de que es quizás el fin de semana y así como tiene la vida del joven que está alejado de Dios, ¿no? Seguro. Y también pensaba muchas veces en las situaciones en las que estaría atravesando quizás mi familia, porque bueno, yo también desde chico tuve que salir de mi casa porque tenía que estudiar y en el pueblo en donde yo estudiaba solamente había primario, así que el secundario, el terciario lo tuve que hacer en otras ciudades y también siempre estaba en mis pensamientos cómo estaría mi hogar, cómo estaría mi casa, mi padre, porque hasta ese momento él todavía tomaba. Era una carga seguramente bastante grande que estabas llevando en tu corazón, ¿no? Hay gente que de repente nos dice así, vos sabés que yo conocí una historia, mirá lo que me hiciste acordar, una historia de un muchacho que cuando llegó a la iglesia, él me contó de que él sufrió mucho porque sus padres se separaron cuando él era pequeño, su padre de hecho se fue de la casa y su mamá se volvió alcohólica. Y ya un hombre alcohólico es feo, cuanto más una mujer alcohólica. Y él me contaba que él era el mayor y que a veces tenía ese dolor. Y vos sabés que él, se casó, formó un hogar, pues pasaron los años, pero eso era una amargura muy grande que tenía en su corazón. O sea, él vivía la vida, pero era como ese recuerdo. Hay gente que de repente tiene vergüenza las cosas que le han pasado y es como que a veces viene tu vieja vida y te sentís avergonzado, quizás cometiste errores o viviste un hogar en conflicto. Hay gente que a veces está atrapada por no digamos que viven del pasado, pero que de repente tiene una vida normal, pero de repente se acuerdan de algo que les pasó y les genera una vergüenza terrible y como una tristeza muy grande. Y esto es lo que mucha gente a veces le sucede. Nicolás, fuiste desarrollando tu vida, luego pudiste estudiar, te recibiste y ¿cómo fue aquel momento en que vos escuchaste la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que sentiste aquel momento que Cristo entró en tu corazón? Y yo, la verdad que para mí fue un cambio de vida tremendo en mi vida, porque yo me acerqué a Dios primero de una forma tibia. Yo pensaba de la iglesia cristiana que no era de Dios, ¿no? O sea, porque era lo que me había inculcado mi mamá, que era muy católica, entonces yo pensaba que lo que yo creía estaba bien y todo lo que el resto quería estaba mal. Sin embargo, no era lo que estaba ayudando a mi familia. Los últimos momentos fueron difíciles. Mi padre empezó a hacer
violento, y eso no era una característica de él cuando él se emborrachaba, pero sin embargo llegaron personas que lo invitaron a la iglesia. Los primeros tiempos fueron difíciles. Él se acercaba a las reuniones embriagados, así mal. Borracho, iba a las reuniones de la iglesia cristiana, ¿no? Sí, iba a las reuniones. Y bueno, y yo me acuerdo que cuando se acercaban los hermanos así a la casa, hubo una situación en de que ellos intentaron hablarme, y sin embargo mi corazón estaba duro. Me invitaron a aceptar a Cristo en mi corazón. Yo en ese momento no acepté. Todas mis familias, mi madre y mi hermana, me acuerdo que ellos aceptaron a Cristo y yo no quise aceptar. Y bueno, el pastor me dijo algo que hasta el momento de hoy yo tengo presente, que me dijo que yo me quedara tranquilo, que no me insistieran, sino que yo iba a creer cuando Dios hiciera la obra en mi padre. Mirá, y bueno, y así fue. O sea, pasó el tiempo, empecé a ver el cambio en mi padre. De alguna manera yo empecé en el lugar en donde yo estudiaba, intenté buscar una iglesia en donde congregarme, a modo de apoyo también a mi padre. Sí, sí. Pero Dios me hizo ver que era yo también, necesitaba mucho de él, que en un principio yo iba como una manera de ayudarlo a él también, por pedirle por él, pero Dios me hizo ver que yo también necesitaba de él en mi vida, que en mi vida había tristeza y que las cosas no me estaban saliendo bien, inclusive en mis estudios y en muchas cosas. Qué tremendo, porque a veces hay muchas personas que, y ha pasado muchas veces. Yo recuerdo, una vez estábamos haciendo un evento evangelístico aquí en la ciudad de Comodoro Rivadavia, yo le contaba un par de mensajes, y organizando un escenario. Era una plaza aquí en la avenida Kennedy y Francisco Ver, ahora hay una plazoleta con juegos, pero antes era una plazoleta vacía, y me acuerdo que pusimos unos parlantes, hacía algo muy rudimentario, y pasaron dos borrachitos, me acuerdo, y uno bien impecable, por lo menos en su apariencia, bien peinadito, la ropa bien limpita, pero ebrio, y otro que era un linchera, una persona, un changarín, un linchera, y recuerdo que me preguntan, ¿qué están haciendo acá? Estaban re borrachos. Y yo, no, vamos a hacer una campaña, vamos a predicar. Y me dice, está bien, porque a él le hace falta, decía. Y el que estaba bien vestido, el que tiene la voz cantante. Y me decía, porque mira cómo ando yo estoy limpito, peinadito, y él mira cómo anda, está sucio, él no tiene casa, yo tengo trabajo, hoy sí tomé, pero tengo todo. Y era como que él no podía reconocer su condición. Y a veces hay gente que piensa que los otros están mal, pero también nosotros tenemos una necesidad. Creo que algo de eso pasó en tu vida, en el hecho de decir, te empezaste a dar cuenta que tenías necesidad de Dios, ¿no? Sí, yo creo que Dios transformó esa maldición en bendición y usó la vida de mi padre para que yo también llegue al camino de Dios. Así es como yo entendí que Dios transforma la maldición en bendición, ¿no? Que utilizó a la vida de mi padre, que era alguien que estaba perdido en el alcohol, para que yo también pueda acercarme y hoy en día haya visto las grandes bendiciones de Dios en mi vida. Qué tremendo. Ahí llegaste a los caminos de Dios, pudiste, previo a eso te recibiste, ¿no? Vos sos docente. Sí. Te recibiste docente, pudiste trabajar. ¿Y cuál es la, digamos, o sea, tuviste ese día? Porque hasta ahora me estás diciendo que vos y que acompañabas a tu papá, ¿no? Como que vos ibas en el pueblo que estudiabas, tratabas de buscar en la iglesia como para ayudar a tu papá, pero tuviste el día que vos te cayó la ficha y que vos dijiste, la verdad que yo tengo que ser cristiano. Sí, pasó una situación. Yo cuando me empecé la búsqueda de Dios, tenía algunos amigos que eran cristianos y por ahí me invitaban a una iglesia, me invitaban a otra, y yo como sentía la necesidad de buscar y todavía no entendía muy bien las cosas de Dios, me acercaba a las diferentes iglesias. Sí. Pero no tenía un cambio de vida, todavía no había experimentado el cambio de vida, no tenía la convicción de lo que estaba haciendo estaba mal. Y una noche, entre salidas de amigos, por ahí yo estaba en una residencia estudiantil. Cuando yo estudiaba estaba en una residencia donde había muchas personas. Y ahí estaba en un ambiente así de chicos que por ahí se juntaban y salían a la noche, salían
a un baile, a un boliche, a un pub o de esos lugares en donde se toma alcohol. Y bueno, una noche yo salí con mis amigos y en medio de la noche entré y me sentí en una situación que yo los veía a ellos y veía que estaban riéndose, tomaban, fumaban, y hubo un momento en donde yo me sentí mal y me sentía incómodo en ese lugar. Mirá y que estaba sintiendo de que era algo de parte de Dios, que era algo que Un que no llamado. me hacía bien. Sí, sentía que no era el lugar en donde tenía que estar. Mirá. Y bueno, en medio de la noche, de la madrugada, salí de ese lugar sin decirle nada a nadie. Y bueno, desde esa vez yo tuve un encuentro. Dios me hizo ver en ese momento que ese no era mi lugar y que me había llamado para algo más. Y desde ese momento yo abandoné lo malo. Ya no me puse a buscar a Dios sinceramente y buscar que Dios me siga cambiando aún más de ese momento que me hizo ver que Qué tremendo, ¿no? Porque estaba haciendo mal. cada cosa que contás, vos sabés que a veces hay una palabra que Pedro decía, porque los mismos padecimientos que ustedes están teniendo se van repitiendo en vuestros hermanos en el mundo entero, es el apóstol Pedro. Y vos sabés que es tremendo porque vos contás eso y también me hiciste viajar, pero ahora no tantos años atrás, quizá unos 21 años, 22 años, no, 23 años atrás, el día que yo también me decidí buscar a Cristo y yo recuerdo que también estábamos con unos amigos, nos juntamos en una casa a tomar, a emborracharnos, bueno, fumar. Y yo recuerdo que tenía 17 años y yo miraba esa escena y yo de repente, a alguien me había hablado de Dios, ya estaba asistiendo, no regularmente, pero iba y no iba a una iglesia cristiana. Y recuerdo de que alguien estaban tomando y no sé qué dijeron y hubo un ambiente donde parecía como una película, porque yo de repente ellos se reían, hacían bromas, como muy parecido a lo que vos contaste, decían cosas, fumaban, tomaban, y yo de repente estábamos en una mesa grande, pero yo los miraba y miraba a uno, miraba al otro, miraba a otro, y algo como decía, vos no es tu lugar, no es tu lugar, Claro. este no es tu lugar. Y yo los miraba, pero parecía ser como que en un momento como que hasta el tiempo se había paralizado, se había parado el tiempo y yo los miraba a ellos y yo no le había sentido lo que estaban haciendo. Quizás un día anterior sí, me reía, tomaba, fumaba, estaba con ellos charlando, pero en ese segundo, en ese instante fue como que algo que me hizo ver que no era mi lugar. Y me acuerdo que yo terminamos de ese día y antes de irme yo dije, yo voy a ir a una iglesia cristiana y bueno, no voy a venir más acá, le dije. Y me quedaron mirando como me dice, ¿qué pasa vos? ¿Para la onda? Le digo, no vengo más porque voy a ir a una iglesia cristiana y los invito. Y fue la última vez que estuve en un lugar así, ¿no? De esos muchos años. Pero Dios hizo algo tremendo también con tu vida, ¿no? Porque te rescató, te convenció, ¿no? Y a veces hay gente que de repente, hay mamás que deben estar llorando y diciendo, bueno, ¿cuándo mi hijo va a ser convencido? Bueno, mamá, acá he escuchado testimonios de que Dios puede hacer la obra, que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar. Y que aún estando metido en el pecado más grande, enredado en la inmundicia más grande, Dios puede traer convicción de pecado. ¿Sabes qué? Contanos un poquito, bueno, luego Dios fue bendiciendo tu vida, te pudiste casar. ¿Hace cuánto que estás casado ya? Y ya van a ser 7 meses que estoy 7 casado. meses, poquito, Sí. así que estás Sí, recién comenzando. Estás en la luna de miel todavía. Sí. Pero contanos, bueno, recibiste a Cristo en tu corazón y hoy ¿cómo es tu vida ahora que conoces a Cristo? ¿Y qué es lo que sentís vos por Dios? Y bueno, yo quiero contar, o sea, como el final, no el sí, final, sí, pero sí. sí lo que Dios ha hecho, ¿no? En mi vida y en mi familia, porque Yo quería preguntarte después de tus padres. Ah. Lo estaba dejando el postre, Bueno, la frutilla, vamos adelante. al último lo quería alargar eso. Porque yo sé mucho de tu familia y queríamos que nos hablen, pero Bueno, sí, llegando a bueno. esa etapa, contanos. bueno, Dios me bendijo grandemente. Yo cuando conocí a Dios y Dios empezó a hacer una obra en mí, yo antes en mis estudios iba mal por la vida que llevaba, pero gracias a Dios empecé a servir a Dios, me empecé a congregarme, Dios me dio sabiduría en mis estudios, pude terminar mi carrera, pude tener una profesión, Dios me dio una esposa, hoy tengo una familia, somos una familia, una esposa es algo que yo siempre anhelé en Dios, siempre le pedí a Dios ese anhelo de poder formar mi familia en Él, de Ujú. formar mis bases
y también en la de mis futuros hijos en Dios, y Amén. es algo que Dios me va a dar, estoy seguro, porque yo creo en la promesa de Dios. Esto está siendo grabado, así que le vamos a pasar la grabación y cuando tu hijo sea grande se lo va a hacer escuchar. Sí, seguro. Cuando venga y cuando sea grande. Qué maravilloso. Hubo una parte que yo te dije que era para el final, porque, bueno, aquellos que recién nos están escuchando, Nico nos contaba que, bueno, él antes de conocer a Dios, su papá era alcohólico, su mamá era católica, fervientemente católica, al punto tal de que era la encargada de la capilla, la que, bueno, sí, daba catecismo, sí. Pero la fe que ella tenía no le servía, como mucha gente. A veces tú crees en Dios, pero estás en el lugar equivocado, no estás en el lugar correcto. Por eso te invitamos a nuestras reuniones que realiza la Iglesia Cristiana de Verdad y Vida este sábado, 20-30 horas y domingo 18-30 horas. Pasamos el chivo ahí. Bueno, pero llegamos a que tu papá estaba en alcohol, había de ser una persona que tomaba, no violenta, pasó a ser un hombre violento, llegó el Evangelio, tu papá iba a la iglesia y hasta iba borracho y no había cambio, empezaron a haber cambios y contanos, quiero que nos cuentes ahora, pero de tus papás. ¿Qué pasó con ellos? Y bueno, los primeros tiempos mi padre comenzó a buscar por sus propios medios, eran momentos en los que él iba y por ahí iba mal, iba embriagado, pero Dios tuvo paciencia con él. Quizás muchas personas por ahí lo criticaban por ahí por su alcoholismo, pero Dios fue fiel con él. Hoy en día Dios transformó su vida, transformó la vida de mi madre, porque mi madre era muy fervientemente católica, y hoy en día mi madre abandonó la religiosidad. Hoy en la actualidad mi padre edificó una iglesia junto con otros hermanos. Dios le dio las fuerzas para edificar la iglesia. Hoy en día ellos son ancianos de la iglesia. Muchos de los hermanos los llaman los pastores de la iglesia. Amén, sí. Y bueno, hoy en día están predicando, y Dios utilizó la vida de mi padre también para que muchas personas hoy en día están en ese lugar, ¿no? Porque yo los visité hace algunos meses y la iglesia ha estado llena en los cultos en los que he tenido la posibilidad de estar. Y es por el testimonio que Dios ha hecho en la vida de mi padre, ¿no? Que muchos sabían de que era algo imposible, porque para mí era algo imposible, yo no creía que iba a poder recuperarse. Pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dios hizo y que causó un antes y un después también en mi vida, ¿no? Qué tremendo, ¿sabes por qué, Nicolás? Porque hay un viejo dicho que dice, en pueblo chico, infierno grande, y seguramente cuánta gente habrá dicho, ese hombre no cambia más, borracho, alcohólico, esto, quizás a veces ser los señalados, ¿no? Por el resto de la gente, no, eso no es, ese hombre va a terminar borracho, le agarra cirrosis, esa familia, y a ver, son la luz de ese pueblo. ¿Y cómo se llama la iglesia de tu papá? La iglesia se llama Asamblea de Dios Cristiana. Asamblea de Dios Cristiana, Sí, del Ministerio de Asamblea de Dios Cristiana. Sí, y es una congregación igual muy antigua, está por casi toda la Patagonia, Asamblea de Dios Cristiana. Es una bendición muy grande, y qué tremendo es saber de que ahora aquel hombre que era quizás mal visto, es un siervo de Dios y que predica la palabra de Dios, lleva el mensaje, y bueno, realmente es una alegría junto con tu mamá, y que tu mamá ahora conoció la verdad, ¿no? Y ahora, ¿cómo es tu vida? O sea, hay algo maravilloso. Yo creo que vos debes sentir de que puedes hablar con tu papá el mismo idioma, ¿no? De cuando hablas de las cosas de Dios, ¿no? Sí, Dios ha transformado nuestra vida por completo. Es algo que solamente Dios puede hacer, ¿no? Es como algo que yo nunca pensaba vivir. Era un sueño. Cuando yo lo pensaba viviendo las situaciones malas, no pensaba vivir lo que estaba viviendo ahora en mi casa, en mi hogar. Sí, una paz, una tranquilidad. Y hoy también lo veo en mi vida, ¿no? Y por eso yo cada fin de semana y todos los días en mi hogar le pido a Dios y le agradezco a Dios por todo lo que Él hizo. Y sé que si uno está en las manos de Dios, Dios va a tener cuidado de uno. Y si uno está bien delante de Dios, Dios va a seguir bendiciendo en gran manera. Qué tremendo que es lo que nos estás contando, Nicolás, porque es una verdad tan grande lo que nos estás contando en este momento, y que bueno, mucha gente que hoy está quizás sintiendo la vergüenza, quizás jóvenes que
que ven que su hogar no está bien, como vos veías en los casos de tu papá, de tu mamá, tu papá que estaba quizás en el alcoholismo, pero cómo Dios lo pudo transformar y cómo Dios lo pudo cambiar, y así también cómo Dios puede cambiar a todas las personas que hoy quizás están pasando un momento difícil. Esto es un ejemplo, es un modelo, es un testimonio de lo que Dios también puede hacer con tu vida. Vos, amigo que nos estás escuchando a través de la 106.1, quizás tú dirás, bueno, si usted conociese mi hogar, bueno, pero mirá el hogar de que tenía Nico, su papá alcohólico, su mamá quizás sin conocer la verdad de Dios, pero cómo Dios pudo glorificarse en su vida, y así también como Dios lo va a poder hacer con tu vida también. Así que te animo a que creas, te mínimo que invites, que te acerques, a las reuniones de nuestra iglesia Cristiana de Verdad y Vida, en Avenida Lisandro La Torre y Avenida Roca, este sábado 20-30 horas y el domingo 18-30 horas, porque así como Dios transformó la vida de Nicolás, su esposa, sus padres, que hoy son siervos de los pastores, imagínate, los que eran quizás la causa de burla del pueblo, hoy son los que van guiando a otros a Cristo Jesús. Él nos contaba que la iglesia llena porque el testimonio de su papá ha sido un impacto muy grande para el pueblo. Así también tu vida va a cambiar. Nicolás, ya nos estamos despidiendo, pero ¿cuál sería tu última palabra para aquella gente que nos escucha, quizás para aquel joven que está pasando algo parecido a lo que vos pasaste y que quizás piense que no hay una esperanza? ¿Qué le podés decir vos con tus propias palabras? Y yo les digo a los jóvenes, a las personas que creen que la situación en la que están viviendo es algo imposible de revertir, yo les digo que tienen que confiar en Dios, tienen que poner su confianza en Dios, y Él va a hacer. Dice su palabra que Él hará, y en donde la obra que Dios hace nadie la podrá destruir, nadie la podrá arrebatar. Y yo le digo que tienen que poner su confianza en Dios, no poner su confianza quizás en el hombre o quizás en el hechicero, el curandero, en cosas esas malas que Satanás pone en el camino de las personas, ¿no? que están desesperadas en encontrar una búsqueda, una solución. La solución está en Dios, está en Cristo, y Él es el único que tiene el poder para revertir y transformar toda maldición que tienen las vidas en bendición. Eso es lo que yo les invito a la gente que pueda acercarse a Dios, que pruebe con Dios. Y seguramente muchas personas han probado con muchas cosas, han recurrido a muchas personas y han salido traicionados, han salido engañados, pero Dios es el que no miente, Dios es el que hace la obra. Dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y ahí hay respuesta. Así que yo los incentivo y los invito a que se acerquen a Dios con un corazón sincero, y Dios no desprecia ningún corazón humillado y titulado, como dice su palabra. Qué tremendo lo que nos estás contando, Nicolás, qué tremenda la palabra y el testimonio. Y ciertamente hay gente que a veces quizás ha salido decepcionada, humillada, pero Dios, como decía Nicolás, no falla al hombre. Y hay una historia, ya estamos terminando el programa, y Génesis capítulo 41, verso 52, dice así: y llamó su nombre, el nombre de su segundo hijo, José, el José de la Biblia, el que fue despreciado por sus hermanos, humillado en Egipto, llegó a estar como esclavo en la cárcel, pero Dios lo levantó, y dice así: y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y ciertamente lo que Dios hizo con Nicolás, en la tierra de su aflicción, en el pueblo donde eran señalados, ahora sus padres son siervos de Dios, y él puede con alegría llegar a su pueblo y ver que la gente que antes señalaba ahora respeta. Eso también Dios hará contigo. Así que te invitamos, amigo, amiga que estés escuchando la radio, acércate este fin de semana. Nosotros ya nos estamos despidiendo del programa Verdad y Vida, y quien te habló, el pastor Osvaldo Bringas, de la Iglesia Cristiana Verdad y Vida, y te esperamos este sábado 20-30 horas y domingo 18-30 horas en Iglesia Cristiana Verdad y Vida, donde Avenida Lisandro La Torre y Avenida Roca, auditorio de la Escuela 737. Te esperamos. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Chao, Dios te bendiga.